En la primera parte de la clase de cicatrización se trataron los procesos de reparación de tejidos duros y blandos. Abordaremos ahora la cicatrización de los procesos alveolares y el alvéolo posexodoncia. La exodoncia deja una herida con pérdida de sustancia en tejidos duros y blandos. Por lo tanto, requiere una importante proliferación de tejidos y puede no reparar a la forma original. Los objetivos de la clase son explicar la cronología del proceso de la cicatrización del alvéolo post-exodoncia, conocer los recursos con que cuenta la cirugía bucomaxilofacial para optimizar esta reparación y describir las complicaciones de la cicatrización de la herida. Siempre preferiremos los recursos mínimamente invasivos de la exodoncia traumática o cerrada, que procuran la máxima conservación de los tejidos duros y blandos remanentes. Como en toda herida, la reparación comenzará con la formación del coágulo. El aumento de la permeabilidad capilar permite la migración de células a la zona, plaquetas y leucocitos provocados por factores químicos liberados durante el trauma, lo cual permite la liberación de los factores de crecimiento. Hay un reclutamiento de células, plaquetas, polimorfonucleares fagocitarios, granulocitos neutrófilos y eosinófilos, linfocitos y macrófagos. Por último, en las primeras 48 horas, la humedad bucal condiciona la formación de una pseudomembrana. Aparecen pequeñas zonas de necrosis en los bordes del tejido lesionado, con movilización leucocitaria que comenzará a reabsorber el coágulo. Desde el comienzo, los procesos proliferativos aparecen junto a los resortivos, funcionando en sincronía. Alrededor del cuarto día, la proliferación epitelial comienza a cerrar la herida blanda. En la periferia del alvéolo se forma el tejido de granulación y los fibroblastos originan un tejido conectivo joven. Los fibroblastos son células mesenquimáticas originadas en la adventicia capilar, responsables de la síntesis del colágeno, que sustituye al tejido de granulación por tejido conjuntivo. El coágulo sufre una retracción a la vez que avanza su fibrinolisis. A la semana, el epitelio prolifera, estratificando su espesor con la formación de capas celulares y comenzando la queratinización. La elevada actividad metabólica que implica esta reparación tisular requiere el aporte del oxígeno contenido en la sangre. A través de los procesos de angiogénesis, nuevos capilares invaden el proceso. Una matriz osteoide ocupa el fondo del coágulo, con células osteogénicas progresando a osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Un corte histológico a los 7 días permite apreciar la retracción del coágulo con un tejido blando coherente que aún mantiene límites del alvéolo bien diferenciados. A las 2 semanas, bajo el epitelio hay un sustento de tejido conectivo maduro que protege el proceso subyacente y sostiene la epitelización. Desde el fondo y la periferia progresa la osificación en dirección coronal, mientras en la región apical se intensifica la mineralización del joven tejido óseo. Nótese en la microfotografía la pérdida de límites entre el alvéolo y el hueso que lo rodea. El margen crestal es un hueso delgado con mínimo aporte nutricio endostal. La pérdida del nutrimiento del periodonto y el soporte de la raíz dentaria compromete su estructura, remodelándose en las primeras semanas con una pérdida de altura
de entre 1 y 2 milímetros. A partir de la tercera semana, la vascularización se ralentiza, ya que el proceso no precisa en este momento formar más tejido, sino madurar los existentes. El tejido conectivo comienza a ser sustituido por un hueso reticular, también llamado hueso inmaduro, primitivo o fibrilar, o de trabécula desordenada, que dará paso a la formación del hueso laminar. Alrededor del mes y medio madura el tejido conectivo y el epitelio gingival completa su queratinización. El hueso laminar comienza su diferenciación en hueso cortical y medular, completándose este proceso a los 2 meses con un hueso cortical que envuelve al medular y cubierto por un epitelio estratificado queratinizado. El defecto post-exodoncia culmina así su reparación, como se comprueba histológicamente. Pasados los primeros 4 a 6 meses, debido al fisiologismo de los tejidos circundantes y la falta de estímulo funcional de la masticación, este reborde alveolar desdentado puede sufrir una progresiva reabsorción. Este proceso puede detenerse si se devuelve el requerimiento funcional de la pieza dentaria. Con esta visión artística de la actividad resortiva osteoclástica, podemos concluir que lo que no se usa se atrofia. Varias son las complicaciones no esperadas de la cicatrización de los tejidos duros y blandos del alvéolo, y algunas, como la infección y la hemorragia, son tratados en otros capítulos. Nos ocuparemos aquí de la alveolitis, el colapso del reborde alveolar residual y la dehiscencia de la herida como posibles complicaciones de la cicatrización de los maxilares. Se denomina reparación alterada del alvéolo post-exodoncia a toda complicación inflamatoria o infecciosa del proceso de cicatrización del alvéolo post-extracción, caracterizado por dolor, supuración y defecto cicatrizal que persiste más allá de los 3 días posteriores al acto. La mayoría de estos casos cursan con un alvéolo con coágulo séptico, con presencia de un cuerpo extraño o no, que requerirá del diagnóstico clínico y por imágenes para decidir la conducta. Este cuadro se conoce también como alveolitis húmeda, denominación que en la consideración de esta cátedra se presta a confusión con la alveolitis seca, inflamación alveolar post-exodoncia distinta al resto, que requiere especial atención. Todo cuadro de cicatrización disturbada post-exodoncia que no sea una alveolitis seca, por descarte, será considerada una reparación alterada del alvéolo post-exodoncia, agrupando esta denominación entidades inflamatorio-infecciosas de distinto origen. La alveolitis seca es una complicación no esperada del proceso de cicatrización del sitio post-exodoncia, caracterizado por dolor intenso en la herida e irradiado a sus alrededores, que aparece entre el primer y tercer día post-extracción, acompañado por la falta del coágulo total o parcial en el alvéolo. Se asocia a halitosis y adenopatías regionales. Fue descrita por primera vez como alvéolo seco por Trafford en 1896. La sinonimia de esta entidad incluye nombres como fibrinolisis alveolar, osteitis alveolar, osteitis localizada y alveolitis fibrinolítica. A pesar de lo conocida de esta complicación de la exodoncia a lo largo del tiempo, aún no se ha podido definir su etiología.
Recordemos que inmediatamente después de la exodoncia se forma un coágulo, sustentado por una red de fibrina. Se especula que la falta del coágulo que caracteriza a la alveolitis seca se debe a una fibrinolisis precoz debida al plasminógeno, que convertido en plasmina disuelve tempranamente la fibrina que compone el coágulo antes de tiempo. Pero se desconoce qué factor desencadena este proceso. Si esta estructura de fibrina desaparece en las primeras horas, el coágulo se perderá. En los primeros días, el alvéolo adquiere un color grisáceo. Cursa con intenso dolor de 7 a 21 días, reparando lenta y espontáneamente. Sucede entre el 1 y el 5% de las exodoncias, con mayor frecuencia en la tercera y cuarta década de la vida, rara vez en menores. El 95% de las veces se da en situación de premolares y molares inferiores. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con osteonecrosis asociada a medicamentos, la reparación alterada del alvéolo post-exodoncia por infección o por cuerpo extraño, e incluso con un posoperatorio normal de la exodoncia. La falta de coágulo es el signo distintivo. La etiología es especulativa, ya que casi todos los factores causales propuestos pueden ser rebatidos. La acción de microorganismos orales se rebate con el hecho de que no se ha podido aislar un agente etiológico ni el mecanismo de acción utilizado. El trauma quirúrgico enfrenta el hecho de que aparecen alveolitis secas aún en exodoncias atraumáticas, y no sucede siempre que hay un trauma. Adjudicarla al desprendimiento mecánico del coágulo por succión es una especulación incomprobable. También sucede cuando no se practicó la técnica de infiltración anestésica intraligamentosa, y no sucede siempre que esta técnica se utiliza. La acción vasoconstrictora de la anestesia se discute con el hecho que sucede aún en ausencia del vasoconstrictor. También sucede cuando las corticales alveolares no son gruesas, en pacientes no fumadores, en mujeres que no toman anticonceptivos orales y aun cuando hay buena higiene. La actividad fibrinolítica de la saliva es una especulación no demostrada. De los factores predisponentes propuestos, si bien es más común en pacientes de edad avanzada, la alveolitis seca también puede aparecer en jóvenes. La disminución de la inmunidad puede ser un predisponente, pero también aparece cuando no la hay. Si bien el ciclo menstrual es un proceso fibrinolítico, la alveolitis seca también sucede en varones. Por último, la predisposición genética es un factor generalmente aceptado, pero no debidamente demostrado. Existen medidas que permiten reducir las posibilidades de una alveolitis seca. Indagar al paciente sobre antecedentes de alveolitis o complicaciones post-exodoncia en la anamnesis, ya que quien padeció una alveolitis seca es probable que la repite. Promover la higiene bucal preoperatoria con el empleo de buches antisépticos. De ser posible, evitar operar sitios quirúrgicos contaminados. Emplear técnicas quirúrgicas atraumáticas y asépticas con rotatorios de velocidad convencional de 800 revoluciones por minuto y bajo irrigación estéril, lavando al finalizar la exéresis con solución estéril el lecho quirúrgico. Confirmar la presencia o crear un coágulo post-extracción y protegerlo. Dar instrucciones de cuidados pre- y posoperatorios verbales y, de ser posible, también escritas, proponiendo 48-72 horas de reposo posoperatorio de la boca, evitando buches y succión. Y dejar de fumar. En cuanto a las
medidas preventivas farmacológicas de la alveolitis seca, la antisepsia bucal pre y posoperatoria con clorhexidina al 0,12% es el recurso más generalizado, documentado y aceptado. El uso de antibióticos preoperatorios es controversial por provocar resistencia bacteriana. También lo es la colocación de sustancias dentro del alvéolo post-exodoncia para soportar el coágulo, generalmente debido al desconocimiento del correcto protocolo de utilización de los mismos. Empaquetar gasa con obtundentes como preventivo guiará innecesariamente a una cicatrización por segunda intención de evolución tórpida. La aplicación preventiva de agentes antifibrolíticos o de corticoides son excesos terapéuticos sin una justificación basada en la evidencia. Como primera medida, se realizará el tratamiento no invasivo, removiendo las suturas y realizando lavajes estériles, usando analgésicos eficaces y buches antisépticos domiciliarios y controles hasta la curación. Si este tratamiento no es eficiente, se considerará el tratamiento invasivo, realizando curetaje bajo anestesia local, colocando un taponaje reabsorbible con obtundentes, antibióticos y o anestésicos. Los taponajes con gasa, con obtundentes balsámicos, logran un alivio inmediato, pero producen cicatrización por segunda intención que demorará el proceso. También pueden esconder y favorecer infecciones, provocar reacciones e incomodar. No son recomendables como primera elección, pero son útiles cuando el dolor se vuelve intolerable para el paciente. Otra complicación de la cicatrización de las heridas bucales es la dehiscencia, que sucede cuando falla la síntesis de la herida quirúrgica, con una separación posoperatoria de los bordes del tejido blando, que expone los planos subyacentes, como se puede apreciar en estos dos casos de heridas posoperatorias a los 7 y 21 días del posoperatorio. Esta complicación no esperada del proceso de cicatrización alarga la convalecencia y puede requerir tratamiento quirúrgico adicional. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con la cavidad tapizada, que puede resultar por pérdida de sustancia del tejido duro, en la que el hueso subyacente no está expuesto. Puede deberse a una incorrecta técnica de síntesis de la herida, por insuficientes tejidos blandos que provocan un cierre con tensión de la herida, falta de colaboración del paciente en el reposo posoperatorio, por reacción a cuerpos extraños en los materiales utilizados o por un defecto de cicatrización del paciente. Otra complicación del proceso de cicatrización del alvéolo post-extracción es el colapso del reborde alveolar residual, caracterizado por pérdida del volumen que originalmente ocupaba el proceso alveolar, resultando una atrofia de los tejidos duros y blandos que impide la rehabilitación implantosoportada y a veces deja defectos persistentes de difícil acceso para la higiene. Puede producirse por patología emergente, por una técnica quirúrgica mal utilizada o simplemente como resultado del paso del tiempo y la reabsorción fisiológica. El alvéolo post-extracción completa su cicatrización en 2 meses, comenzando luego una progresiva reabsorción provocada por fuerzas compresivas externas. Y esta reabsorción aún será mayor si se coloca una prótesis removible. El defecto óseo que resulta del progreso de la enfermedad periodontal se agrava cuando comienza la movilidad dentaria, precipitando su pérdida y dejando un reborde residual atrófico. El mantenimiento de piezas dentarias con compromiso periodontal severo o sin esperanza está hoy
contraindicado. Dicho defecto periodontal puede abarcar una o más caras de la pieza dentaria. Cuanto más paredes del diente estén afectadas, peor será el reborde remanente y el pronóstico para la posterior colocación de un implante dental. Las técnicas quirúrgicas de exodoncia, que emplean ostectomías, también llamadas alveolectomías externas durante la diéresis, dejarán secuelas en la reparación. De ser posible, se procura realizar tratamientos atraumáticos o cerrados de la exodoncia que no requieren colgajos ni implican el compromiso del alvéolo post-extracción. El colapso del reborde alveolar post-exodoncia impedirá el tratamiento de colocación de un implante dental para devolver estética y funcionalmente la pieza ausente. Si en base a la información recibida sobre sus opciones de tratamiento, el paciente insiste con la rehabilitación protética implante soportada, habrá que reconstruir el reborde residual. La cicatrización del hueso con pérdida de sustancia puede ser asistida por la cirugía bucomaxilofacial con recursos para la reconstrucción del defecto, como son la regeneración ósea guiada y la utilización de injertos óseos. La regeneración ósea guiada puede mejorar el pronóstico en casos de cicatrización ósea deficiente. Es una técnica que estimula la formación de nuevo hueso en áreas maxilares donde hay o se prevé que habrá una pérdida ósea mediante el uso de barreras o membranas físicas de materiales biocompatibles que evitan que el tejido blando invada la zona a regenerar, favoreciendo la proliferación de células osteoprogenitoras, osteoblastos y no fibroblastos y la formación de hueso nuevo. A diferencia de la regeneración ósea guiada, la regeneración tisular guiada es una técnica periodontal que no solo restaura hueso, sino también el cemento y el periodonto dañados por la enfermedad periodontal, que también utiliza barreras para crear un espacio separado del epitelio gingival y del tejido conectivo. Para crear un medio osteogénico se necesita un lecho óseo receptor que favorezca la revascularización rápida del material injertado. Para ello se realizan fenestraciones de la cortical con fresa que permiten el acceso del sangrado medular. El coágulo que rellena el defecto óseo se sella con una membrana que lo estabiliza, evitando que el tejido blando invada la zona para la formación del nuevo hueso. En estas condiciones, el tejido óseo se forma y madura entre los 7 a 9 meses. La osteopromoción, propuesta por Raúl Cafese en 1990, se basa en la creación de un espacio cerrado por una membrana semipermeable sobre un defecto óseo, al cual no pueda acceder el tejido blando. Es importante que esta construcción no se colapse. La regeneración ósea guiada puede realizarse solo con osteopromoción o con el agregado de injertos de hueso del paciente o foráneos, tanto en bloque como particulados, en todas las combinaciones posibles. Un defecto óseo se cubre con una membrana que permite la reparación del hueso sin pérdida de sustancia por colapso del reborde. Dicha membrana podrá ser reabsorbible o no. Injerto es un fragmento separado del organismo que se utiliza para mejorar la reparación de cualquier tejido. El injerto óseo es un recurso de la cirugía que puede provenir del mismo individuo, de otro individuo de la misma especie, de otra especie e incluso de otro material. Tienen un pronóstico favorable porque, a diferencia de la mayoría de los tejidos, el hueso tiene la capacidad de regenerarse completamente si se le concede el espacio osteogénico en el cual pueda crecer. Cuando el hueso nativo crece, el material del injerto, sea del paciente o foráneo, se reemplaza por nuevo hueso totalmente integrado.
Los injertos funcionan por tres mecanismos biológicos. La osteogénesis promueve el crecimiento de nuevo hueso generado por los osteoblastos vitales procedentes del injerto óseo. Solo tendrá lugar con injertos obtenidos en ese mismo momento del propio paciente, llamados injertos autólogos o autoinjertos. La osteoinducción es producida por proteínas foráneas al cuerpo que crean hueso nuevo por estimulación de las células madre adultas no diferenciadas, para que se conviertan en células osteoformadoras. La osteoconducción guía la reparación del hueso a través del material del injerto óseo, que sirve como un andamiaje para el crecimiento de hueso nuevo que se continúa con el hueso nativo. Un material de injerto óseo, sea autólogo o foráneo, será al menos osteoconductivo. Como ya mencionamos, la técnica del injerto comienza por fresar fenestraciones de la cortical para favorecer la revascularización del material, que en este caso será hueso particulado, heterólogo o foráneo al paciente. Una vez colocado el injerto, la membrana promueve la regeneración ósea guiada y otorga estabilidad al injerto particulado. El injerto será además un andamiaje para que crezca el hueso del paciente, progresando a través y sobre el material del injerto óseo, proceso conocido como osteoconducción. Pasados 7 a 9 meses, el nuevo hueso habrá madurado y la membrana se habrá reabsorbido. De ser no reabsorbible, será removida bajo anestesia. Microscópicamente se observa que el tejido fibroso colágeno que rodea inicialmente a las partículas de hueso foráneo, a partir del cuarto mes, se transforma en una matriz ósea que madura a partir del séptimo mes. Los injertos en bloque, autólogos o del propio paciente, brindan estabilidad a la reconstrucción por su estructura sólida, mejorada al inmovilizarse con una osteosíntesis, y por obtenerse del propio paciente de forma inmediata, conservan osteoblastos vitales que promueven el crecimiento del hueso nuevo, proceso denominado osteogénesis. A esto se agrega la osteoconducción, por la cual el injerto brinda un andamiaje para que crezca el hueso nuevo. Para crear un medio osteogénico se necesita una situación de máxima estabilidad y por tratarse desde el principio del propio hueso del paciente, la integración y revascularización serán más rápidas. Bajo estas condiciones, el tejido óseo se forma y madura entre los 3 y 4 meses. La regeneración ósea guiada puede combinarse con materiales de relleno que previenen el colapso de la membrana y del colgajo. La combinación de los diferentes recursos es más necesaria cuanto mayor sea el tamaño del defecto regenerado y dependiendo de las características del defecto. En el primer caso, solo se utilizará un coágulo con osteopromoción con 7 a 9 meses de espera para la formación del hueso maduro. En el segundo, con el agregado de un injerto de hueso foráneo particulado, también con 7 a 9 meses de espera. Y en el tercero, un injerto de hueso del paciente en bloque con 3 a 4 meses de espera. Según el defecto a regenerar, se combinarán los diferentes recursos dependiendo del tamaño y la exposición de la reconstrucción. Estos tres casos de defectos óseos, con una línea que representaría la altura de la reconstrucción del reborde que se desea obtener. Cuando los rellenos son intraposicionales o hacia adentro, están protegidos
y tienen un pronóstico favorable por presentar menor exposición sobre la superficie del hueso. Los injertos aposicionales o hacia afuera tienen una mayor exposición, y cuanto mayor el perfil, será necesario pensar en un injerto en bloque. En este caso clínico se muestra un defecto en la altura del reborde del maxilar superior, reconstruido con un injerto autólogo obtenido de la región de la línea oblicua externa mandibular y el agregado de hueso heterólogo comercial particulado. A continuación, se cubre el área injertada con una membrana reabsorbible para osteopromocionar un espacio cerrado al cual no pueda acceder el tejido blando. La membrana promueve la regeneración ósea guiada y otorga estabilidad al injerto particulado. Este otro caso clínico muestra un defecto en el espesor del reborde del maxilar superior, reconstruido con un injerto autólogo obtenido de la región de la línea oblicua externa mandibular y fijado con un tornillo de ortopedia. Se cubre el injerto con una membrana para la regeneración ósea guiada. Con el seguimiento de imágenes podemos apreciar la evolución del injerto con el implante colocado y funcionando en el posoperatorio de 5 años. Cuando se extrae una pieza dentaria con compromiso de la estructura del alvéolo, se puede prever un colapso posexodoncia del reborde desdentado. Esto puede complicar el tratamiento rehabilitador. El colapso del alvéolo posexodoncia puede evitarse mediante la preservación alveolar, cuyo objetivo es mantener la estructura tridimensional del reborde desdentado para la posterior rehabilitación con una prótesis implanto-soportada. Consiste en colocar un injerto óseo particulado cubierto con una membrana. Es una maniobra quirúrgica de buen pronóstico que resulta en un hueso satisfactorio en altura y espesor. El caso clínico muestra el tratamiento de un alvéolo posexodoncia traumática con un defecto de 2 paredes. Luego de la correcta toilette, se rellena el alvéolo con un injerto heterólogo particulado y se cubre con una membrana de colágeno sujeta con sutura. A los 7 meses de posoperatorio presenta clínica y radiográficamente una estructura satisfactoria, permitiendo la colocación de un implante en su correcta situación tridimensional. De acuerdo a lo expuesto, podemos entonces concluir. Que el complejo proceso biológico de cicatrización de tejidos duros y blandos se cumple en los maxilares con una cronodinamia establecida. Conocerla permite prever su comportamiento. En cuanto a la cicatrización del alvéolo posexodoncia, en general los tejidos blandos reparan en 3 días y el hueso subyacente entre los 45 y 60 días. Si bien las complicaciones no son frecuentes, deben ser tenidas en cuenta. El estado general y la idiosincrasia del individuo pueden afectar este proceso. El cirujano puede mejorar el curso de la cicatrización que espontáneamente hubiera efectuado el organismo. Y el odontólogo debe conocer estas alternativas de la cirugía mandatoria y electiva disponibles para beneficio de los pacientes y de la población.